El Comité Nacional del Paro son 20 organizaciones que están en las centrales obreras, los educadores, los estudiantes y están aglutinados en una convergencia que hicieron unas manifestaciones el 19, en el mes de noviembre del 2019 y a la cual han ido llegando otros movimientos como el movimiento indígena, como el movimiento de los indígenas, sobre todo de los indígenas de la UNIC, y ellos son personas que cumplen un rol en nuestra sociedad que representan a unos trabajadores organizados. Usted tiene razón en que en su representación probablemente es poca y es, en efecto, en Colombia es uno de los países de América Latina que menos personas sindicalizadas tiene. Es uno de los países que no tienen ni el 4% de las personas que están sindicalizadas, pero las acciones de hecho ellos son las que la toman. Le cuento cómo es la cosa. Antier, por ejemplo, antier en la noche, nosotros creíamos que iba a haber un acuerdo. Yo tengo aquí un teléfono y aquí está el teléfono de Emilio Archila, que es el que es ahora el jefe del equipo negociador de parte del gobierno. Tengo el teléfono de Diógenes Orjuela o de Alirio Uribe, que son los miembros del Comité del Paro. Yo los llamo, converso con ellos, interactúo verbalmente con ellos y les pregunto cómo está la negociación y procuro poner los dos puntos de vista, procuro poner los dos puntos y las dos opiniones de las personas que están sentados en esa mesa. Lo que ocurre con las noticias es que casi siempre no son lo que yo quisiera que fueran, pero yo no quería que Ecuador nos metiera 6 goles, ¿no? Pero nos los metió y lo que nosotros hacemos es transmitir la información. Así ocurre con el paro. Personalmente, yo políticamente estoy en la línea suya. Yo estoy en contra de los bloqueos. A mí no me gustan los bloqueos por la herencia que tiene este país doy una explicación para que no se me va a malinterpretar, por la herencia que tiene este país del secuestro. A mí me parece que el secuestro nos causó una herida enorme y a mí no me gusta. Yo conozco muchas personas y familias de secuestrados y que la retengan es horrible, es horrible. Y yo, en mi oficio, a mí en algún momento los paramilitares o la guerrilla de las FARC no me permitió moverme de algún punto y eso a mí no me gusta porque yo soy un amante de la libertad, yo defiendo la libertad, pero el Comité Nacional del Paro decide vamos a bloquear Bogotá y Cabo. A mí me causan un daño porque bloquean Transmilenio, pero yo lo que me remito es a transmitir la información de la forma más transparente y más honesta posible, tratando de comprenderlos. Este oficio tiene una característica que es muy interesante porque al margen de mis pensamientos, de mis opiniones, de las reflexiones que yo pueda hacer, es muy importante tratar de ponerse en los zapatos del otro, ponerse en los zapatos del otro para escucharlo. Buenas tardes. ¿Cómo me le va? ¿Cómo está usted? Bien, muchas gracias. Gracias por permitirme participar. No, encantado. La apreciación que yo tengo es que definitivamente las juventudes no se sienten representadas por el Comité Nacional del Paro. Es, Eh, es posible. en mi sentir, si llegan a un acuerdo, ¿qué va a pasar con todas estas juventudes que están marchando y protestando en el país? Sí, es posible, es difícil. Yo soy muy bueno para escribir historias y contar lo que ha pasado y soy muy malo para adivinar lo que viene. Pero este país tiene una cosa maravillosa. Hoy estamos llenos de escepticismo y de sazón, de tristeza por saber qué nos va a pasar. Pero lo que yo he cubierto, lo que yo he vivido, este país sale adelante. Yo viví una experiencia muy fuerte, muy fuerte. Yo cubrí como reportero muy chiquito el asesinato de Luis Carlos Galán. Yo cubrí el asesinato de Bernardo Jaramillo. Yo cubrí el asesinato de Carlos Pizarro León Gómez. Yo cubrí el asesinato de Jaime Pardo Leal. Y los jóvenes, era un túnel el de este país. Nosotros caminábamos por una calle y los carros estaban estacionados en esa calle, nos cambiábamos y nos dábamos la vuelta. O Pablo Escobar decía, hoy no se va a tomar agua en Bogotá porque la voy a envenenar, y no tomábamos agua. Y en medio de tanta oscuridad, de tanta matazón, de un carro bomba así un día, o un carro bomba también al día siguiente,
hicimos una constitución. Y los jóvenes dijeron, hagamos una constitución. E hicimos la constitución del 91. Y la constitución del 91 es una constitución muy moderna, más moderna que cualquiera, una de las más modernas de América Latina. Nosotros somos un Estado social de derecho. Y si salimos de ese túnel tan oscuro, no veo por qué con la experiencia que tenemos no podamos salir de esta etapa tan difícil, que va a haber una enorme frustración porque yo creo que los problemas no los vamos a resolver tan pronto, pero, pero yo creo que los terminamos resolviendo. Que la juventud no siente que ganó o que no va a ganar es muy posible, pero también se ha avanzado en la medida en que este país veníamos de una guerrilla muy fuerte, muy fuerte, que tenía una presencia en 32 departamentos, que era la guerrilla de las FARC. Y a través de la conversación, al margen de la opinión que tengamos nosotros sobre la negociación de las FARC, pero a través de la conversación, el Estado colombiano, representado por unos señores, se sentó frente a unos señores de las FARC, dos cúpulas, y a través de conversación, de argumento va, argumento viene, estos señores terminaron dejando las armas a un lado. Sí podemos, y lo podemos hacer como sociedad, somos capaces. Y yo creo que tenemos unas instituciones muy sólidas en este país, hay unas instituciones muy sólidas, y al margen de las personas que estén a cargo de esas instituciones, al final de cuentas, la sociedad se sigue moviendo. La sociedad se sigue moviendo y sigue avanzando. Y yo creo que los jóvenes, siempre los jóvenes, como hicieron hace 30 años cuando invitaron a votar, con la séptima papeleta que dieron una alternativa de solución, en este momento probablemente nos darán la respuesta también, aunque quedemos no lo suficientemente satisfechos. Pero este paro nos ha permitido a nosotros como periodistas escuchar a los jóvenes y los hemos ido a buscar qué es lo que quieren. Y realmente uno queda muy sorprendido con los argumentos de unos chicos, unas chicas muy sólidos con edades de 20, 21 años, con unas proyecciones muy distintas. Y también hay que entender que es que cambiamos. No voy a citar a ningún político por ninguna preferencia individual que yo tenga, pero Humberto de la Calle tenía una frase que era muy simpática que decía que cuando él era niño, en Caldas, en su pueblo, se iba a matar pajaritos con cauchera, era el juego de los niños. Hoy los niños, los adolescentes, son absolutamente animalistas, son defensores de la ecología, son defensores de las plantas, hacen reciclaje, son distintos y nos toca escucharlos, oírlos para tratar de construir un país mejor. Le escucho, le escucho. Muchas gracias. No, señora, cuénteme. Yo considero que el problema es un problema de fondo y estructural del Estado. Claro. La Constitución del 31 quedó plasmada un Estado social de derecho, pero de social no tiene nada. Sí. Un joven le vi un trino que decía, yo consumo mucho Twitter, no tuiteo mucho, pero consumo mucho Twitter porque es un canal, una herramienta de información formidable en lo que me aporta y yo selecciono muy bien. Y un joven decía, somos de la generación distinta, a ustedes les mataron a Luis Carlos Galán y no hicieron nada. Y alguien le respondió, hicimos una constitución, vaya ponga una tutela. Entonces la constitución con todos los problemas que tiene, pero es una constitución que funciona. ¿En qué se quedó corta la constitución? Le pregunté yo a Antonio Navarro, que es el presidente vivo que tenemos de la constitución, ¿por qué se quedaron cortos? Y él me reconoció que nos quedamos cortos en no tocar la policía, en no reformar las Fuerzas Armadas. Y él me lo confiesa, me dice, lo hicimos adrede, intencionalmente. Y yo le digo, ¿pero por qué y cómo? O sea, ¿por qué no reformaron la institución para que no quedara como con un sesgo tan fuerte como el que es lo que ahora reclaman mucho los marchantes? Y él me responde, porque el momento que vivía el país era Pablo Escobar, que tenía este país casi de rodillas. Y no podíamos tocar las Fuerzas Armadas porque era lo que nos defendía. Hoy creo, dice Antonio Navarro, no lo digo yo, lo dice Antonio Navarro, hoy creo que la policía hay que reformarla y hay que modernizarla mucho más. ¿Cómo se hace? Con la Constitución, con la Constitución. Y se hace una reforma con la Constitución.
A mí me parece que el Comité del Paro, el Comité Nacional del Paro y el Estado colombiano, que va a ser una situación que no me atrevo a calificarla, pero va a ser así, al final de cuentas van a llegar a un acuerdo y van a decir, y nos comprometemos a respetar la Constitución. Es decir, el Estado, el presidente y el gobierno dice, vamos a dar estas cosas y los manifestantes van a decir, la cumplimos, que fue más o menos, que es una enseñanza muy fuerte, que fue más o menos lo que hicieron las FARC. Se echaron al monte. Manuel Marulanda Vélez era un niño a los 16, 15 años cuando decidió salir, echarse al monte con sus primos y yo lo conocí muy bien a él cuando yo cubrí el proceso de paz en el Caguán y él era un hombre muy seco, muy hosco, muy duro y él me decía, nosotros pedimos, como nos mataron las gallinas y los marranos, nosotros pedíamos 1.000.000 de pesos. Y el gobierno dijo, no, 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 que les vamos a dar 1.000.000 de pesos. Y los bombardearon. No les dieron el 1.000.000 de pesos y fundaron las FARC. Y en el problema que terminamos, pero al final de cuentas, después de una violencia que nos costó 300.000 muertos, las FARC, a nombre de Rodrigo Londoño, que es el comandante de las FARC en ese momento, y el presidente Juan Manuel Santos, las FARC firmaron y dijeron, y nos comprometemos a respetar la Constitución de ustedes. Y eso es casi poesía porque habla bien de un Estado, de un país que tiene una carta magna tan sólida que el grupo armado más poderoso que hay y que hubo en América Latina terminó reconociendo y vamos a respetar la Constitución. Yo creo que la idea de nosotros es, con esa carta magna, aferrarnos, respetarla, fortalecerla y seguir adelante. Es distinto que la situación en Chile, porque la gente hace equilibrios con Chile, pero son dos realidades distintas. Pinochet escribió y dejó la carta magna de ellos, era una carta magna yo no me atrevo a juzgar a otra sociedad que no conozco muy bien, pero era una carta magna muy marcada por la extrema derecha de Pinochet, y los muchachos un día les dijeron que le iban a subir al metro y dijeron no, no aceptamos que nos suban al metro y saltaron, vamos a hacer un acto de protesta y saltaron por las puertas del metro de Santiago y empezaron a saltar y siguieron saltando y de ahí se desencadenó y terminaron haciendo una constitución. Lo que ellos quieren hacer es una constitución más moderna que nosotros ya hicimos. Ahora lo que hay que hacer es ponernos de acuerdo para aplicarla, Es difícil, muy difícil, pero no es un imposible y esta sociedad nuestra ha dado pruebas de que salimos adelante, de que tenemos unas instituciones fuertes, como le respondió el hombre al muchacho, vaya ponga una tutela. Hay unos marchantes muy indignados que están muy molestos y que destrozan todo, rompen el Transmilenio, hacen de todo, pero hay otros que fueron a la corte y pusieron una tutela para marchar, para el derecho a la protesta. Y le ganaron al Estado y de hecho este gobierno tuvo que sentarse, el presidente Duque tuvo que sentarse con su ministro a decir cómo garantizamos la protesta de los muchachos. Y eso se logró gracias a una tutela, gracias a una acción de unos jóvenes que no recurrieron a las vías de hecho como hay en este momento la situación que estamos viviendo, sino que se logró gracias a unos chicos que dijeron tenemos las herramientas jurídicas y hagámoslo por ahí. Va a hablar doña... A ver, ¿quién tiene otra pregunta? Estamos en una charla con nuestros usuarios, los suscriptores del periódico El Tiempo, para contar cómo se hace la información en el diario, tanto en sus ediciones impresas como en sus ediciones digitales del periódico El Tiempo, un periódico que tiene 110 años de historia y que ha contado la historia del país atravesada por un país que hasta hace un poco más
de la fundación de El Tiempo no teníamos, la mayoría de los pueblos no carecían de energía, eran pueblos sin agua potable y hoy, pese a todas las diferencias y a todos los rezagos que aún tenemos, hoy todos nos comunicamos por 4G, por redes de 4G. Hemos avanzado en muchos aspectos. Este es un espacio creado para los escritores, es un capítulo de tiempo. Cuénteme, por favor. Escucho perfectamente. Como suelen ahora ocurrir en todas las charlas de Zoom, siempre hay una situación familiar que la captamos todos. No se preocupen si escuchan a mi niño. Señor, le escucho, don Carlos. Sí, don Carlos, le escucho. Sí, es que estábamos mirando. Señor. Por otra cosa por la que tenemos preocupación, sí, señor. Es que hablamos de los jóvenes. ¿Me están escuchando? Sí. Perfectamente, señor. Estamos hablando de los jóvenes, pero uno no ve ahora, bueno, paro no existe, lo que existe son unas marchas vandálicas impresionantes. Cuando es el paro, marchan algunos poquitos, en alguna protesta más de tono cultural y folclórico que de protesta política o de reivindicación de derechos. Uno ve ese vandalismo, si llamamos a eso paro, pues es un éxito completo el vandalismo, que es donde ve uno a los jóvenes, porque realmente a los jóvenes no los ve marchando en otras cosas distintas. Entonces, los jóvenes que marchan vandálicamente, entendemos y sabemos que son jóvenes engañados, no son jóvenes que están marchando por su propia naturaleza de joven. El joven que quiere marchar en protesta en el paro no existe. No existe porque están en otras cosas distintas. Usted mismo lo comentó. Son jóvenes que son adictos al internet, son jóvenes que son adictos al Twitter, entonces les gusta eso más que marchar, ¿no? O sea, algo así como el comité del paro, que arman el paro y se quedan sentados en la casa. Pero los jóvenes no los vemos. Y nos gustaría ver que protestaran, nos gustaría ver que trataran de cambiar el país, que políticamente incidieran también, porque no inciden. Cuando existen las votaciones, los jóvenes no salen a votar. Luego, uno entiende que el que no vota no puede protestar de esta forma, porque no quiere que los jóvenes asuman su papel de jóvenes en todo sentido, que voten, que participen, que protesten con decoro, todo ese tipo de cosas. Ese digamos que es el primer punto. Sí, señor. El segundo punto tiene que ver un poquitico con respecto al tema de las noticias, y puede ser el tema de noticias falsas y noticias verdaderas, ¿no? Sí, señor. Al exterior tiene mucha noticia falsa, inclusive muchas que hacen las noticias falsas, y eso le hace daño al país. Pero uno no ve a un doliente, ni siquiera ve al gobierno que diga, no, eso es mentira, eso no pasa, lo que está pasando es otra cosa, la protesta social de me da la palabra, tiene que ver con el tema de la policía. Ese tema de la policía recurrente, no entiende que la policía también tiene sus limitaciones, pero también tiene que controlar el orden público de algún punto de vista. Hablamos de Chile. En Chile, la policía es intocable. La policía le toca a policía que lo toca, se va para la cárcel inmediatamente, sin necesidad de juicio. En Inglaterra alguien toca un policía y se va a la cárcel. En Alemania alguien toca un policía y se va a la cárcel. Aquí los policías se volvieron como ciudadanos de cuarta clase. Por eso me gusta
publicidad que salió también en el tiempo, en el sentido que sale una mamá de un muchacho de los que marchan, pero al lado también sale una mamá de un policía del ESMAD, es decir, para corroborar que tienen los mismos derechos y tienen el mismo derecho a trabajar y el mismo derecho de salir. Ese punto. Yo creo que las noticias falsas también nos están haciendo mucho daño. Sí, sí, es así, ¿no? Es terrible porque las noticias falsas son una de los elementos más nocivos que tenemos ahora los periodistas para trabajar. Porque es una vía que se instaló en las sociedades y la gente lastimosamente está en un espacio en el que no solamente necesita información, sino quiere buscar que le reafirmen sus conceptos. Entonces, ya no es lo que ocurre, sino lo que quiere creer, que es uno de los problemas grandes que tienen en este momento los gobiernos, por ejemplo, con la vacunación. Hay gente que cree que las vacunaciones porque les van a instalar un chip que les van a hacer una cosa dañina y es muy difícil luchar contra eso porque son las creencias personales de cada individuo y es muy, muy difícil, muy complicado. En el periódico lo que tratamos de hacer es pensar siempre primero, siempre hacemos una pausa, nos detenemos, esto de dónde procede, esto es verdad, esto, quién está detrás de esto, para no caer en un engaño que en muchas cosas, en muchas ocasiones es involuntario. Les voy a contar una anécdota. Hace 3, 4 días el presidente de la República a las 6:30 de la mañana nombró Juan Camilo Restrepo Gómez como alto comisionado para la paz. El trino y la primera versión que salió de la Casa de Nariño decía, en eso tuvieron cuidado en la Casa de Nariño, porque sabían que de pronto los periodistas nos íbamos a confundir. Pero la primera información que salió es, nombro a Juan Camilo Restrepo como alto comisionado para la paz. De inmediato todos los periodistas asociamos que era Juan Camilo Restrepo, el ministro de Agricultura. Y varios medios, nosotros tenemos la captura de pantalla, lo publicaron y lo alcanzaron a divulgar así. Nosotros no. Nos frenamos siempre porque, un momento, el presidente acaba de nombrar al ministro conservador que defendió el sí, que está ideológicamente contrario a él, lo cual puede ser una jugada audaz o pueda que estemos cayendo nosotros, no con una intención no sana del presidente, sino con una ausencia de información de nosotros. Verifiquémoslo primero. Claro, era Gómez, el apellido es otro y es otra persona, es una persona que está vinculado con un sector económico que viene de Antioquia, también es antioqueño, pero es distinto. Su ideario, su ideología es distinta. Pero la rueda empezó a correr y alcanzó a correr en muchos medios. Y nosotros lo pusimos ahí y hasta que eso en el tiempo tenemos esa garantía que lo que nosotros informamos es verídico. Y eso es lo más importante, lo que nosotros informamos es verídico. Y los lectores entraron y como que agradecieron, nombraron a Juan Camilo Restrepo Gómez. Claro, hay otros hechos que son creaciones muy fuertes. Durante estas marchas, un video muestra a unos militares peleando con los policías porque se suman los militares a los marchantes. Y empezó a correr por las redes, que las redes son frenéticas, y todo el mundo empezó a asociar en las primeras de cambio que era que los militares estaban poniendo del lado de los marchantes en contra de la policía. Estos casi a puertas en este país, lastimosamente, como nos hemos creado en la violencia, habría abierto una fase más difícil del conflicto que ya mantenemos. Y no, era un video que los muchachos habían sacado de lo que ocurrió en Ecuador hace un par de años y lo instalaron aquí. Como los militares se visten muy parecido, pues soltaron la noticia, claro, pero verificarla fue muy difícil. Y así nos pasa todos los días, hasta que no tenemos la información confirmada. No, es muy difícil. Y ahorita con las fake news ha sido realmente muy doloroso. La chica Allison, ella dijo y narró que ella había sido abusada sexualmente en la URI donde fue llevada. Y los muchachos se fueron muy molestos y quemaron la URI. La quemaron.
El caso está en investigación. Es muy posible que la niña haya sido abusada sexualmente. No quiere decir que haya sido víctima de acceso carnal violento, pero sí pudo haber sido abusada sexualmente. La niña pudo haber sido manoseada y eso ya es un abuso, pero no como se pintó al principio. Y esa fake news terminó en un acto vandálico espantoso, que quemaron la URI y el palacio adyacente a la medicina legal, y la ciudad pues perdió Popayán. Eh, Más o menos, según la versión que nos dio el alcalde de Tuluá, ocurrió lo mismo. En Tuluá, el SMAT llegó muy temprano, a las 4 de la mañana, quitó a los muchachos y los muchachos se pusieron y el SMAT los capturó y se los llevó hacia el Palacio de Justicia. El alcalde los tuvo ahí, según la versión que él mismo contó. Los manifestantes le pidieron que los liberaran, y alguien soltó el rumor que no solamente no los iban a liberar, sino que los iban a procesar judicialmente. Y la gente esperó todo el día, se fueron aglutinando y terminó en lo que terminó. Una cosa muy dolorosa: quemaron el Palacio de Justicia, y con la gravedad que eso tiene, no solamente para el sistema de justicia, sino para la angustia de los ciudadanos. Ver esas imágenes, nosotros por los medios que nos informemos, bien sea por las redes sociales o bien sea por los noticieros, ver eso es muy, muy estremecedor y lo llena a uno de congoja y de dolor. Por eso en el periódico tratamos de hacer un esfuerzo muy grande de corroborar que las informaciones sean realmente precisas y ajustadas a los hechos. Es muy, Buenas tardes, don Armando. muy Don raro. Sí, Armando, don Ernesto Rusi tiene una pregunta. sí, gracias. Muy buenas tardes. Entonces, ¿cómo está, Ernesto? ¿Cómo me le va? Muy bien, muchísimas gracias. Quería traer a colación lo siguiente. Yo estoy Señor. en este momento hablando desde la ciudad de Tuluá Valle. Cuénteme, qué maravilla. Yo soy abogado. Sí, señor. Tengo mi oficina de abogado desde hace 15 años frente al Palacio de Justicia de Tuluá. Sí, qué bueno. Yo quisiera dar unas aclaraciones. No quiero caer en el error de sesgarme, porque quiero tratar de ser lo más objetivamente posible. Sí, señor. Porque quiero narrar exactamente lo que yo vi. Yo, estando en mi oficina desde las 4 de la tarde, estuvimos prácticamente confinados. Conmigo habían 17 personas. Mi oficina está ubicada en un segundo piso, tiene un balcón que da al frente del Palacio de Justicia. Nosotros lo que vimos, como ustedes lo estaban narrando y como seguramente el alcalde lo dijo, efectivamente los muchachos manifestantes llegaron al Parque Boyacá, se ubicaron en el Parque Boyacá desde temprano. Parece que el SMAT sí apresó a algunos, capturó a algunos, más o menos 22 muchachos, pero en ningún momento estos muchachos empezaron a hacer una protesta pacífica. Cuando capturaron a los muchachos es porque los muchachos empezaron a tirar piedras hacia las estructuras de la alcaldía. Sí. Posteriormente, cuando ya avanzada la tarde, después de las 4 de la tarde, ellos siguieron con la misma actitud. Una actitud que realmente me aterrorizaba. Yo soy bogotano, viví en Bogotá mucho tiempo, estoy fuera de Bogotá desde el año 97, más o menos estoy fuera de Bogotá. He vivido en Risaralda y he vivido aquí en el Valle del Cauca por cuestiones de mi profesión y mi trabajo. Sí, señor. Y realmente quedé aterrado de ver niños. Yo vi niños de 14, 15, 16, 17 años, niños llenos de odio, niños encapuchados, niños con un alto índice de agresividad en contra de unos policías, y escuchar a los policías que desde las tanquetas, de una sola tanqueta vi, y el policía desde la tanqueta le decía a estos muchachos, por a través de un altavoz les decía, muchachos, váyanse para sus casas. Ustedes son niños de familia. Váyanse para sus casas. Las personas que les están dando las instrucciones, mírenles la cara. No son de acá, son de otro lado. O sea, la policía sabía ciertamente lo que estaba pasando y estaba invitando a estos muchachos a que se fueran. Y la respuesta de los muchachos era mucho más violenta, mucho más enardecida.
yo no me explico. Usted trae ahora a colación que muy adrede en la Constitución del 91, lo referente a la policía y a las fuerzas militares, muy adrede fue no tocado, precisamente por la situación que se vive en el país de la amenaza constante de Pablo Escobar y toda esta Sí. cantidad de narcoterroristas que existían en la época. Pero ahora el fenómeno es el mismo, o sea, es de conocimiento público que el narcoterrorismo en este momento lo están manejando las FARC, los callejones de salida de la droga, todo lo demás lo maneja estos sectores que dicen que son guerrilla, pero realmente todos en este país sabemos que no es guerrilla, es una delincuencia común organizada. Lo que yo vi desde mi oficina fue unos muchachos actuando con sevicia, actuando sin sentido, actuando llenos de antivalor, actuando llenos de odio, actuando sin Dios, actuando sin ley, actuando sin mamá y sin papá. No podemos pensar cómo serán los hogares de estos muchachos, pero eso vi. Y no entiendo cómo en un Estado social de derecho, si un alcalde de un municipio para restablecer y garantizar el Estado de Derecho a la población, a sus ciudadanos, que entre otras cosas es su deber, no entiendo cómo si pide el apoyo de la policía, no entiendo cómo llega una policía inerte, una policía desarmada. O sea, yo los veía, la apariencia de los policías sí atemorizante, pero yo creo que atemorizante para un 31 de octubre. El alcalde debió haberlos sacado con bolsas para que recogieran dulces, porque iban con armas de juguete, con pistolas de agua, con armas de juguete. De esa forma, lastimosamente debo decirlo, ¿dónde está la garantía del Estado de Derecho para los ciudadanos de bien? No estoy diciendo, no quiero que malentiendan mis palabras, no podría yo darle validez a que tienen que acabar y matar, no, porque la vida del ser humano prevalece sobre cualquier cosa. Pero ¿cómo es posible que estos muchachos sepan que la policía viene desarmada y que ellos arremetan en la forma en que lo hicieron ante estos policías a sabiendas que están desarmados? No sé si me estoy haciendo entender. No estoy validando que la policía tenga que matar gente, porque la vida humana vale muchísimo, sino lo que no valido es cómo es que se coloca de conocimiento público que la policía sale desarmada con armas de juguete. Eso enardece más a esta muchedumbre que está dirigida por unas personas que sí han utilizado unos medios exógenos, externos, para manejar a esta población de muchachos. Yo, con conocimiento de causa, desde lo que yo vi de mi oficina, vi cómo actuaban organizadamente. Había una primera avanzada de unos motociclistas que iban en parejas. La mayoría de estos motociclistas estaban armados y estos motociclistas eran los que les decían a ellos por dónde debían coger, por dónde debían seguir, hacia dónde debían coger para evitar el choque con la policía. Había una segunda avanzada de una cantidad de muchachos en bicicletas que iban hasta unas carretas, que normalmente en esta ciudad vemos que esas carretas son las que normalmente utilizan las personas que hacen reciclaje. No quiero generalizar, no quiero decir que todos los recicladores de Tuluá se prestaron para esto, no. Vi que hubo unas carretas que usualmente son utilizadas para esto, y desde esas carretas sacaban los galones de gasolina para literalmente bañar la estructura del Palacio de Justicia. Vi cómo había otra avanzada de estos muchachos que eran expertos en treparse por los muros, por las paredes, y desde el segundo piso rompían ventanas y de esa manera accesaron al Palacio de Justicia. Y después de que accesan al Palacio de Justicia, en un acto de humanidad que se les debe reconocer, permitieron que unos funcionarios del Palacio de Justicia, más o menos unas 12, 15 personas que estaban ahí dentro, salieran del Palacio de Justicia, y las personas salieron aterrorizadas, gritando: lo van a quemar, lo van a quemar. Yo personalmente llamé a la policía. Les dije: si ustedes no llegan ya, no acordonan el Palacio de Justicia, lo van a quemar.
y la policía dijo no podemos ir, estamos amenazados. Entonces, frente a esta situación que es dantesca, ¿dónde está la Constitución en vigencia del 91? ¿Dónde está el Estado Social de Derecho? ¿Dónde está la responsabilidad del Estado de proteger y dar garantía no solamente a las vidas de los ciudadanos de bien, sino a las de esos muchachos que están siendo vilmente utilizados? Porque esas personas en las motos daban las instrucciones. Y esas personas de las motos, generacionalmente había una diferencia grande, una brecha de más de 10 años entre esas personas de las motos y los muchachos que estaban haciendo los actos vandálicos. ¿Cómo aprovechan una juventud que realmente, mire, yo comparo lo que nosotros vivimos en los años 80, comparo la formación que tuvimos, comparo nuestros profesores, comparo cosas que vimos en la primaria, elementales, urbanidad, civismo, ¿cierto? Eso hace mucho tiempo desapareció de los currículos de los estudiantes. Los estudiantes carecen del conocimiento básico de la historia de nuestro país. Mire, personalmente, en algunas empresas he tenido que realizar entrevistas a profesionales que aspiran a algún cargo y preguntas elementales. ¿Qué se celebra el 12 de octubre? Y no saben. Y son ingenieros. Y no saben. El Día de la Raza. Pero ¿qué pasó el Día de la Raza? No saben. Entonces, creo que sí existe una responsabilidad grandísima en nosotros porque hemos privado a nuestro país del conocimiento de nuestra historia. Y el desconocimiento de nuestra historia, que es lo que estos muchachos tienen en sus cabezas, pues inmediatamente entran unos personajes nefastos, oscuros, y aprovechan la situación y miren lo que están haciendo, atentando contra las instituciones, atentando contra la ciudadanía, atentando contra el Estado, atentando con la integridad, contra la integridad de un país, atentando contra la vida de ellos mismos, porque vi cómo ellos se paraban enfrente de los policías y con palabras soeces les gritaban que les dispararan. Dispárenos si es que son tan machos, dispárenos si es que son tan... Y venía toda la desbandada de palabras que son insultantes en contra de una institución como la policía. No sé, en otros países si es permitido, bueno, si es permitido que a los policías se les insulte de esta manera, se les agreda de esta forma, pero también sé que como no es permitido, también es prohibido para los policías atentar contra la integridad de la población civil. Pero en este caso, ¿cuál es el orden de los valores? Entonces, alegan protección, pero agreden, acaban con la sociedad, acaban con las instituciones, acaban con la historia de los municipios, pero exigen derechos. Creo que hay una situación de antivalor y para resumir la situación, yo sí le quisiera preguntar, usted que ha participado, ha hecho los reportajes y tuvo la oportunidad de entrevistar a todas estas personas que intervinieron en la gestación de la Constitución del 91. Y como usted lo manifestaba anteriormente, usted confía, y quiero ser optimista como usted, que de esto saldremos adelante. Quisiera que con esta diferencia generacional y con esta diferencia de la realidad del mundo, de lo que sucede hoy, de lo que está en la cabeza de los muchachos y de lo que había en nuestras cabezas en los años 80, ¿cómo sería posible eso que usted nos está planteando sin que suene a algo utópico, sino algo aterrizado? Y lo digo con el sentido porque me parecería iluminador para las personas que nos están gobernando, porque pienso que no tienen idea para dónde van. Muchísimas gracias, muy amable. No, Ernesto, muchas gracias por compartirnos no solamente su intervención, sino por tan dramático testimonio. ¿Quién está en la calle hoy? Según lo que hemos podido establecer nosotros, en la calle están los estudiantes, los manifestantes, sí, están en la calle, están protestando. Los miembros del Comité Nacional del Paro, que esos estudiantes y muchos marchantes no le obedecen a los miembros del Comité Nacional del Paro. Y es innegable que este país es
generador de estructuras ligadas al narcotráfico. Esa es una tragedia que nos ha condenado y nos cambió la historia por completo del país. Porque un kilo de coca en el Putumayo, un kilo de coca vale $2.000. Un kilo de coca puesto aquí en Bogotá vale $3.000. Ese mismo kilo de coca, el mismo kilo de coca puesto en Miami vale $80.000. El mismo kilo de coca puesto en Nueva York vale $100.000. El mismo kilo de coca puesto en Madrid vale $120.000. Ese mismo kilo de coca puesto en Tokio vale $150.000, $200.000. Es un negocio absolutamente asombroso en cifras. Pues Pablo Escobar pidió perdón y dijo que le permitiera pagar la deuda externa de Colombia. Es un negocio fantástico desde el punto de vista de ingresos, y el Estado no ha tenido la misma reacción para llevar otros caminos para sacar a los pobladores de esa actividad. Usted que está en el sur del país, ir a Guapi, eso es una odisea. Ir de Pasto a Guapi, pues uno no se tardaría muchas horas dando una vuelta larguísima, y el tramo es muy corto en el mapa. Un campesino que converse con uno en Llorente, Tumaco, en Toribío, Cauca, le dice a uno con la mayor tranquilidad: yo meto un kilo de coca en una mochila y salgo tranquilamente y atraveso varios kilómetros y lo entrego, y ahí van $2.000 para hacer una cosecha, para sacar una cosecha de sus productos de lulo, de plátano. No tienen la carretera, no tienen las vías. Y ese negocio se ha desarrollado tanto, se ha tenido tanto desarrollo, que han reclutado muchos jóvenes en los sectores populares, en los sectores marginales donde se vive el microtráfico sobre todo, y eso es una tragedia. Y es muy posible que en algunos puntos de las marchas haya protagonistas de estas organizaciones aprovechando la circunstancia para imponer su ley. Y es una lástima que este país firmó un acuerdo de paz, y el firmante de ese acuerdo de paz, que es Iván Márquez, traicionó el acuerdo, traicionó a sus compañeros, traicionó su propia firma y decidió irse para las disidencias de las FARC. Y él prometió que iba a lanzar una escalada de otro tipo de confrontación. Él aprendió que la guerra rural no daba los suficientes réditos y que iba a llegar a través de los centros urbanos, y es muy posible que ellos estén jalonando en algunos puntos específicos del país estos movimientos de violencia tan fuertes como los que usted narró. Nosotros no tenemos pruebas para hacer una afirmación de esas, pero sí las manifestaciones que nos han dado los que dirigen el Estado colombiano y sus organismos de inteligencia nos han dicho que es muy altamente probable que en algunos puntos específicos estos protagonistas de estos grupos ligados al narcotráfico y a la guerra de guerrillas ligadas a Iván Márquez estén detrás de estos puntos. Y claro, se mezclan con una situación social explosiva. Aquí en Bogotá teníamos, antes de la tragedia que nos tocó a todos, que es la pandemia, aquí en Bogotá teníamos 350.000 ninis, chicos que ni estudian ni trabajan, antes de la pandemia. Es decir, hoy, hace 14, 15 meses, hoy tenemos 700.000. Se duplicó. 5 millones de trabajos fueron destruidos, las empresas se quebraron, y hay una explosión social de muchos sectores, y todo esto mezclado pues produce este polvorín que estamos viviendo. Pero volviendo a mi optimismo, en algún momento tenemos que encontrar puntos de convergencia y puntos de caminar por el mismo cauce, de nadar por el mismo cauce, para ir a un puerto, y es para llegar a la mayoría de la sociedad colombiana. Disculpe, don Armando. Señor. Doña Nilia quiere participar. Sí, doña Nilia. Siga, por favor.
Armando, gracias. Lo que dice Ernesto Rossi es cierto. Aquí mi pregunta es, ¿por qué aquí el SMAT sí para y tranca las marchas juveniles? ¿Y por qué en Tuluá no pudieron hacer nada? No, Sí, que la policía está amenazada. No, es que eso no es una justificación. ¿Por qué ni siquiera el SMAT? ¿Qué pasa? ¿Por qué el Estado no puede combatir esas organizaciones criminales en el Valle en general? sí, Están permitiendo que precisamente que con todos estos paros y todas estas manifestaciones, ellos puedan utilizar todas sus redes de narcotráfico, están creando todo este disturbio para poder sacar la cocaína, lo que usted dice. Entonces, ¿qué pasa? Estoy totalmente de acuerdo con Ernesto Rossi que el Estado no lo está protegiendo. sí, ¿Qué sí, hay un elemento de... eh, ¿Don Ernesto iba a decir algo o tú? ¿O don Carlos? No, hay un elemento muy fuerte que es el elemento sorpresa, ¿no? Las autoridades colombianas, los policías con los que hemos conversado nosotros, son muchachos que físicamente nos han dicho, estamos mamados, porque son muchachos que empezó el 28 de abril, cuando empezó esta movilización, no han parado, no han descansado, no están exhaustos y los están trasladando para diferentes puntos. Y claro, yo creo que en algún momento se previó que esto iba a ser en algunos puntos específicos, pero no que iba a tener esta dimensión. Y luego vino una cosa eh, más de visibilidad mediática que impacta. Entonces llegaron los partidos de fútbol del River Plate y en el Romelio Martínez y los muchachos dijeron, el partido no se va a hacer. Y las autoridades locales de Barranquilla dijeron, se va a hacer. Y los muchachos pues dijeron, pues no se va a hacer. Y fueron y, y entraron en la gresca con los miembros del SMAT y claro, los gases entraron a la cancha del Romelio Martínez y eso terminó afectando a los jugadores. Y la multiplicación del mensaje fue errada. Ahí perdimos todos porque la transmisión que se llevó hacia el exterior era que el paro estaba a lo largo y ancho del país. Las acciones focalizadas en Cali, ¿qué pasó el mismo día de lo de Tuluá? ¿Cuántos muchachos, dice don Ernesto, que participaron en los actos del Palacio de Justicia? Según su narración, pueden ser 100, 150 muchachos. En Cali, ese día salieron 15 a 20 mil personas en silencio y el acto fue opacado por los muchachos o por los protagonistas de esta historia tan dramática de lo que ocurrió. En eso hay una cosa muy interesante que ya es como función de periodista. Nosotros hacemos periodismo y tratamos de contar los hechos, pero también nos debemos a las audiencias y las audiencias reclaman la información y ven la gente manifestándose en blanco y les parece conmovedor, hermoso, espléndido que la gente guarde silencio, pero al verlo del Palacio de Justicia empieza a buscar más información porque hay como una ansiedad de que algo muy grave está pasando y cada nosotros volcamos la información hacia eso y mediáticamente termina imponiéndose con mucho más fuerza que un acto tan masivo como la manifestación en Cali. Yo creo que los movimientos que han ocurrido pueden estar muy focalizados, pero pareciera que en este momento todo el país está en una gresca continua y dolorosa y realmente pueda que no sea así, ¿no? Es muy difícil para las autoridades llegar a cubrir todos los 1.100 y pico municipios que tienen en Colombia y son muchachos que están absolutamente exhaustos porque yo creo que nadie previó que nos iba a ocurrir lo que nos está ocurriendo en este instante. Don Armando, disculpe, don Ernesto quiere participar. Sí, don Ernesto, siga, cuéntame, por favor.
Quería aclararle que en los hechos que hubo aquí en Tuluá, Sí, no señor. eran ni 100 ni 150 muchachos, eran muchos más. Ajá. Por el lado donde se encuentra mi oficina, queda frente al Palacio de Justicia, en ese parque que se llama el Parque Bolívar en la ciudad, Sí. pues nosotros no podemos decir que los contamos, ¿no? Pero sí había mucho más de 600 muchachos. Sí. El solo frente de motos que ellos tenían, que iban en parejas, podrían ser alrededor de unas 150 motos. Y los muchachos que andaban en bicicleta, otro tanto, otro tanto. O sea, como le comentaba anteriormente, esta es una situación que estaba organizada milimétricamente, estaban ejecutando un plan, había unas personas encargadas de direccionar para que se ejecutara el plan como era debido, y el resultado es todo lo que hemos visto al día de hoy. Si hubiese sido cierto que el ESMAD estuviera disparando con armas de verdad, hoy aquí en nuestro municipio estaríamos llorando porque estarían enlutadas más de 200, 300 familias, Sí, señor. porque realmente el ESMAD no disparó con armas de verdad. Que hubo tiros, sí. Que dentro del grupo de los muchachos había personas que eran mayores que los muchachos que estaban armados, los vimos. Sí, señor. Que si esos muchachos, que si esas personas eran del grupo de los muchachos o no, no, hasta allá no podemos dilucidar la situación, pero sí los vimos, sí los vimos. Sí. Don Armando, don Carlos quiere participar. Sí, don Carlos. Sí, a ver, otra cosita. Señor. Pues yo lo veo muy optimista a usted con el tema que podemos salir de esta situación como hemos salido siempre. Sí, nosotros somos un pueblo guerrero. Siempre nos hemos ufanado que hemos pasado por las duras y las maduras y podemos superar. No sé en este punto cómo lo vamos a hacer. El mundo ha cambiado. Con la Sí. pandemia cambió y mucho antes cambió. Las fuerzas en todo el mundo tienen unos conceptos totalmente distintos. Pero lo que uno ve en Colombia es también totalmente distinto a lo que pasa en el resto del mundo, porque tampoco entendemos cómo en un mes que el país está quieto, el gobierno se quede quieto, las instituciones se queden quietas. Es decir, no puede hacer la fuerza del gobierno, la fuerza del Estado, no puede hacer nada contra un poco de marchantes. O sea, no puede hacer nada para que no bloqueen el país. Monta una reforma tributaria y de antemano sabe que la tiene que quitar, porque siempre ha pasado esto. La quita una reforma tributaria de 17 billones de pesos y los daños por las marchas y los paros van en 11 o 12 billones de pesos. Entonces, aquí están jugando. Aquí están jugando. Entonces, no entendemos cuál es la actuación del gobierno, lo que manifestaba antes. Las noticias salen, el gobierno no pone el pecho frente a las noticias. Uno ve que Colombia es un paria en el mundo, más paria que Venezuela. Es decir, en Venezuela se mata, se apresa, se violan los derechos humanos y no le caen como nos han caído en Colombia las comisiones de derechos humanos, los países, el Senado de los Estados Unidos, pero eso es porque le falta un doliente que defienda allá. Y eso sí eso es político, eso es político. Hablan de un acuerdo nacional entre quiénes, entre el comité de paro, que vuelvo y digo, no sabemos quién nombró el comité de paro, entre unos muchachos vándalos que no sabemos también de qué forma están actuando, y a otra gente que puede ser la gente de bien que posiblemente no la tengan en cuenta. El único acuerdo nacional que puede existir en el país para que esto mejore y tengamos una oportunidad de salir es que se acabe la política vieja en este momento. Es decir, el acuerdo nacional es que acuerden los políticos de ahora que se retiran y dejan libertad para que entren las nuevas generaciones a gobernar. Con eso se acaban las disputas, se acaban las componendas, se acaba todo. Porque al final de este cuento vamos a ver que para una reforma tributaria se van a poner de acuerdo todos los políticos sin necesidad de paro, que eso es lo que siempre hace. Nosotros estamos en el medio de unos intereses de carácter político que no los pudieron conseguir antes y por eso se fomentaron las marchas y los paros. Entonces, desde ese punto lo veo demasiado difícil. Entonces, la otra pregunta, la otra inquietud que nos hace es
¿qué podemos hacer los que queremos trabajar, los que no hacemos paro, los que no hacemos marcha, los que nos perjudicamos de una u otra forma con todo esto? Y estamos hablando de 49 millones y medio de colombianos o 49.800.000, porque no creo que los que marchen y vandalicen sean más de 200.000, no lo creo. Entonces, Sí. ¿dónde estamos esos 48 millones de colombianos? ¿Cómo podemos tratar de defender nuestros derechos? ¿Cómo podemos tratar de que se defienda una vida pacífica, una vida de progreso en Colombia? Porque sumado a la pandemia, que nos acabó en un año, no nos acabó el virus, pero nos acabó la pandemia social, la pandemia política, la pandemia económica. Entonces, ese futuro yo no lo veo muy claro. Sí, señor. Hay una niña, muy niña, digo niña sin ningún ánimo despectivo ni nada por el estilo, ni más faltaba decir, si con el término causo, ofendo, pido, lo retiro y digo, hay una joven, muy jovencita que se llama María Camila Osorio, que entró a Roland Garros y esta chica tiene 19 años. Su mamá fue deportista, su abuelo fue de la Selección Colombia, su papá también fue deportista. Es muy probable que Egan Bernal gane el Tour de Francia, el Giro de Italia. Yo estuve como periodista, he cubierto la guerra, he cubierto las heridas de este país. Yo estuve en la entrega de los premios Grammy de hace 1 o 2 años y un periodista chileno se me acercó a mí y me decía, era muy buena persona y se me acercó y me acompañaba y yo me sentía como un poco como cohibido porque este chico como que quería que yo le contara más cosas de Colombia y yo le dije, ¿te emociona mucho Colombia? Y dice, es que en este evento, en los Grammy Latino, era como ir al Mundial y Colombia era el ganador del Mundial. Entonces Colombia era el Brasil del Mundial de Fútbol. Entonces allá yo vi cantar a Carlos Vives, a Maluma, a J Balvin. Eh, er- eh, Era realmente, el chileno me decía, nosotros tenemos una nominación y los colombianos tenemos 21. Y vi, al margen de los gustos musicales, vi a Maluma cuando ganó, muy de papá y mamá. Con el premio decía, es que esto es para mi papá y para mi mamá que me formaron, que me dieron educación. Y yo creo que el esfuerzo que han hecho nuestros padres, que atravesaron una violencia de los años 50, urbanizaron este país, nos lo entregaron urbanizado y hoy tenemos un país con un 80% de la población viviendo en ciudades como Bogotá, donde uno abre en cualquier punto de Bogotá, abre una llave y sale agua potable. Entonces, se trata de cómo lo vemos nosotros. Nos quedamos con estos que están destruyendo el Transmilenio o las señoras que al otro día van y lo limpian, con estos chicos que cantan así, o con una cantidad de escritores. En este momento Colombia, Chimamanda Ngozi, que es una escritora, por aquí voy a tener el libro de ella, eh, eh, muy feminista. Yo estuve en el High Festival y ella me dijo, dame un nombre de un escritor colombiano que tú me recomiendes. Y yo le dije, claro. Y le anoté una lista y le dije, ¿cuántos quieres? Y me dijo, no, los que quieran. Entonces yo empecé a escribir Santiago Gamboa, Franco, Silva. Empecé a darle tantos nombres, Héctor Abad. Yo llevaba la lista en 14 y me dije, ¿14 escritores? ¿14 escritores tienen ustedes? O sea, porque en los otros países ha pedido y le han dado 2, 3 y nosotros tenemos una capacidad literaria de narradores extraordinaria. Entonces es un país que ustedes tienen razón, en ocasiones somos lo mejor para ser muy malos, pero también somos muy buenos para hacer las cosas bien. Es un país muy lleno de contrastes. Nosotros en una misma tierra nació Pablo Escobar y esa misma tierra dio a Fernando Botero, en una misma tierra nació Shakira y también nació Salvatore Mancuso, en esa misma tierra nació el Cóndor, pero nació que era el principio del paramilitarismo, pero también nació un escritor como Gustavo Álvarez Gardiazabal. Nosotros somos un país
que somos llenos de contrastes, pero donde siempre, creo yo, lo mejor vence a lo peor y donde el vaso yo siempre lo veo como si estuviera medio lleno. Muchísimas gracias por habernos acompañado y esperamos que haya sido útil la conversación de cómo los periodistas del tiempo trabajamos y construimos la información para ustedes que son a quienes nos debemos. Muchas gracias. Muchas gracias, muy interesante.